Bienvenidos una vez más acá a Lo Peor de Todo. Ya sabes, el programa que mirás porque no hay absolutamente nada en la televisión a esta hora. Estoy acá con mi compañera, la bella Denise. Buenos días a todos, feliz de estar en Lo Peor de Todo una vez más. Tenemos ahora una entrevistada muy interesante y rompiendo el esquema igual de nuestra cháchara, ¿no? De Lo Peor de Todo. Sí, dejamos un poco la banalidad, esa cosa de jopo, de todas esas cosas bizarras que estábamos haciendo y nos pusimos un poquitito más serio, aunque el comienzo no era muy serio con la cumbia, ¿no? Sí, la verdad, pues tratamos de seguir con un poquito, ¿no? de nuestro humor, así que... Con eso que dijiste vos, la cháchara me encanta. Bueno, vamos a ver el informe de Graciela Peñafort, esta persona que es muchas cosas juntas. La verdad a mí me confunde ya, Denise. Es abogada, periodista y además coautora de la famosa Ley de Medios. Soy Graciela Peñafort, soy la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa de Argentina. La denuncia de Nisman tenía una inconsistencia muy grave y era que no había delito. O sea, ninguna de las conductas descritas de Nisman y cómo estaba en la denuncia hecha por Nisman y cómo estaban planteadas constituían en sí mismo un delito. Amén de que en términos jurídicos la ley nunca es delito. Entonces, basar que la prueba del delito en una ley como es la aprobación del tratado con Irán, del memorándum de entendimiento con Irán, era, la verdad, una incorrección importante. A lo cual se sumaba lo que, digo, el lugar donde ponía no solo a la presidenta, al canciller, a un diputado como es Andrés Larroque, a varios dirigentes políticos, tenía una suerte de una conspiración que sonaba de novela de espías mala. La verdad que leída la denuncia era evidente que ahí no solo no había delito, sino que había un intento muy forzado de llevar hechos públicos a darle una connotación delictiva, porque esa era otra característica. No era el resultado de una investigación, la mayoría de las cosas eran artículos periodísticos, cosas que eran públicas. Es como si yo tomo un diario y recorto partecitas y trato de con eso armar un delito. La denuncia de Nisman decía que el objetivo de este acuerdo era el levantamiento de las alertas rojas. No solo que las alertas rojas no las puede levantar el Ejecutivo, las tiene que levantar necesariamente el juez de la causa, sino que además había una situación especial en las alertas rojas que no fueron puestas por el Secretario General, sino por la Asamblea General de Interpol. Entonces solo las puede levantar la Asamblea General. Y yo lo he dicho y lo sigo sosteniendo, me parece que el Poder Judicial ha tenido en los últimos tiempos una posición no de politización, sino de oposición. Es decir, el Poder Judicial es probablemente el menos democrático de los poderes, sobre todo por su sistema de designación y de remoción, pero más porque se dan relaciones de hace años, digo, los jueces se mantienen ahí, los hijos de los jueces después son fiscales, como se va generando un mundo endogámico, y en ese mundo hay un acuerdo estratégico que no son con los sectores de la ciudadanía, sino con el poder permanente, porque ellos forman parte de alguna manera del poder permanente, del poder que no necesita controles constitucionales, que no se somete a elecciones. Una prueba de esto es que, por ejemplo, durante años el Poder Judicial en la Argentina convalidó los golpes de Estado. Es decir, ninguna de las dictaduras fue y cerró la corte. Yo creo que hay una suerte de terrorismo judicial. De alguna manera, si yo hago una maniobra desestabilizadora en términos económicos contra un país, sería una actividad terrorista. El tema de terrorismo judicial y de golpe judicial tiene que ver con antes los gobiernos los gobiernos democráticos eran sacados del poder al que llegaban por el voto popular a través de golpes de Estado, en los cuales entraban en juego las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad. Eso, la verdad es que con la democratización que ha sufrido la región, es decir, que ha atravesado el proceso de democratización que ha atravesado la región,
Esto ha cambiado y ahora los gobiernos, cuando tocan determinados intereses, lo que hacen es tratar de sacarlos ya no como a Allende o como a Perón, con bombardeos y tiros, sino con lo que se llaman los golpes de Estado blando, que son sistemas de desestabilización institucional que van afectando la legitimidad y las posibilidades de gobierno efectivo de los gobiernos. Estamos con un poder judicial que no responde a las necesidades de la gente. Yo siempre pongo este ejemplo de los juzgados civiles y comerciales. Que una piba de 14 años del interior del país termine penando para poder hacerse un aborto después de haber sufrido una violación y que un poderoso obtenga una medida cautelar para no pagar impuestos en 24 horas, te muestra que tenemos un poder judicial que es sordo ante las necesidades de la gente humilde y absolutamente sensible a las necesidades del poder. Si hay algo que a mí me gusta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es precisamente su carácter de construcción colectiva. O sea, que alguien diga que es autor, coautor, le resta, le baja el precio. En el sentido de que lo más importante tiene esa ley, que yo creo que es por lo único que no han podido ir contra ella en forma... Es que es una construcción colectiva, no es la ley de un gobierno, de 2 personas, de un escritorio. Es una ley que recorrió todo el país, que tiene aporte de todos lados y que es una construcción colectiva. Si mañana alguno de los monopolios informativos que todavía tiene la Argentina publica que vos sos pedófila, de acá que la justicia demuestra que no es cierto, vos seguramente ya te tuviste que mudar de barrio, te tuviste que mudar de país, o te tuviste que cambiar casi el nombre, porque los medios te someten a una justicia que no tiene cámara de apelaciones y donde nunca podés demostrar tu inocencia. Cuando eso le pasa a los representantes de la política, el pueblo cree que no tiene representantes. Y eso es una cosa que heredamos del neoliberalismo. El neoliberalismo no solo no cree en la política, tampoco cree en el Estado. Yo creo que la grieta está dada fundamentalmente, primero por un enorme prejuicio de clase. Esto ya pasó en la Argentina con el peronismo. Cuando el obrero se empoderó allá en finales de los 40, de la mano del peronismo, hablaban del aluvión zoológico, del odio. Y básicamente lo que pasa es que cuando se empoderan los sectores sociales más carenciados, alguien pierde sus privilegios, alguien pasa a ser un empleador en blanco, alguien deja de evadir impuestos. Mira, yo siempre digo esto. Hay un autor argentino que es Arturo Jaureche, que dice una de las mejores frases que dice que cuando se crean derechos hay alegría, por eso las fiestas populares son tan alegres, y cuando se pierden privilegios hay rencor. Yo creo que muchos de los discursos de la famosa grieta tienen que ver con el rencor de clases sociales que están perdiendo sus privilegios. Bueno, muy completa la entrevista que acabamos de ver, hasta nombró el caso Nisman, que es un caso que todavía estamos esperando que se esclarezca. Sí, mi hijo, fue muy buena los comentarios de Graciana, y además de eso, todos los títulos que ella se le da, también fue invitada para la Ley de Comunicación en el Trabajo de Ecuador. Y bueno, eso fue todo para los teleoyentes, panas y amigos, y esto fue lo peor de todo.